vamos a hablar un poco de economía, de cómo nos va, Luli. Me parece bien, No con la nos va especialista. No nos va del todo bien, pero por lo menos lo que queremos en C5N es entender. Y para eso... Julia Estrada, como siempre. Muchas gracias a ambos por la presentación. Vamos a comenzar con el dólar en este inicio de semana que fue bastante fuerte la suba porque, como están viendo aquí, 43 pesos, 43,02 más específicamente fue el cierre, 17 centavos subió y ya acumula la quinta suba consecutiva. En un contexto donde viene pasando lo mismo que venimos describiendo aquí y con muchísimo seguimiento de cerca. ¿Qué tiene que ver eso? Que el 66,83% de tasa significa que sube la tasa, pero que también sube el dólar. La ineficacia, la inefectividad de la tasa para poder frenar el dólar es ya un dato que los bancos tomaron nota, podemos decir. Gran parte de las entidades financieras ya han notado que, aunque el Banco Central les otorgue más tasa, aunque ellos pidan más tasa y eso sea el mecanismo, si se quiere, de mejorar su propia rentabilidad, considerando que lo venimos diciendo acá, la rentabilidad de los bancos en 2018 fue por la tasa del ELIC y no fue por la tasa que le cobran a los depositantes, no fue por ganar plata haciendo su tarea, que es prestar, sino por prestarle al Banco Central. Este es un fracaso pavoroso, tremendo, de una altísima ineficacia, porque se supone que están en el terreno que ellos, al menos ese terreno, dominan. Y no es así. El dólar se va para arriba al mismo tiempo que las tasas. Esto no tiene ya prácticamente ningún sentido. Tienen inflación sin que haya demanda, Julia, y esto lo podés explicar vos mucho mejor. Es el tipo de inflación menos comprensible todavía. Y se relaciona con esta locura del dólar a 43, mucho más con el dólar que con la demanda que no existe, porque el consumo ha bajado de una manera considerable. Así es, Víctor Hugo. El tema de la inflación es también otro que todavía no tenemos el dato, falta poco para saber qué es lo que va a pasar con marzo, pero la realidad es que le van tomando el pulso al gobierno, los sectores económicos más concentrados, a quienes el gobierno desde ya favoreció, y el caso de la no aparición de los dólares, ni del fondo, que en realidad tienen fecha, pero los están esperando, ni de la cosecha, hace que todo esto sea todavía más tensión. Esta semana, la última semana de marzo, va a ser eterna, va a ser una semana muy larga para el gobierno, a la espera de que finalice este mes y pueda llegar la plata del fondo y se vendan esos dólares del FMI para traer algo de calma. Vamos al tercer dato del día de hoy, que ya lo estuvieron anunciando, vamos a estar obviamente profundizando este tema. Es un dato de la Universidad Católica Argentina, de la encuesta de la deuda social, así la llaman. 31,3% es el dato de lo que ellos han construido como pobreza multidimensional. Hay que prestar atención, Víctor Hugo, a algo que nosotros venimos siguiendo acá en el diario desde 2016, cuando vos llegaste, que es la pobreza por ingresos medida por la UCA, porque ese es el dato que más polémica ha traído, en virtud de que decían que en el kirchnerismo había un 30%, y para muchos eso era claramente un dato exagerado o sobreestimado. Este es distinto, es multidimensional, sí, y vamos a analizarlo. Lo hacen así para tratar de confundir, Julia. La UCA juega claramente por derecha. Mintió de la peor manera durante el anterior gobierno. Todo lo que marcaba, ustedes tienen los números del CEPA, ustedes saben perfectamente cuántos números había de diferencia. Había como 10 números, por lo menos, de 28, una cosa por el estilo que decían ellos. Pero si querés hablamos del Centro Scalabrini Ortiz, muy serio, pero que hablaba del 19% de pobreza. Y si no hablamos del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo. Y la UCA aquí jugando contra el anterior modelo, la UCA es la iglesia, la UCA es la derecha, la UCA es un cálculo en el que yo nunca he creído, porque ¿cómo va a haber apenas 2 puntos de diferencia en pobreza entre la época en la que la jubilación estaba muy por encima de la inflación, en que se jubilaban 3 millones de personas que no habían nunca pensado en jubilarse, en que existía la asistencia para los niños de la forma que la hubo, que nunca había existido en la historia de la República Argentina, salvo en los tiempos del peronismo, cuando había sucedido algo parecido, cuando había prácticamente pleno empleo, o por lo menos se hablaba de un 5,7% de desocupación, que en realidad terminó siendo el 5,4%. ¿A quién le quiere contar la UCA que en aquel momento había apenas 2 puntos menos de pobreza que lo que hay ahora? Este número sirve solo como referencia para marcar que el descenso de la calidad del gobierno es total y absoluta, pero no sirve como una auténtica comparación entre cuántos pobres hubo hasta el 2015 y cuántos pobres hay
a partir del 2015. Así es, Víctor Hugo, yo coincido fuertemente con lo que estás diciendo, fundamentalmente porque cuando uno mira la serie, no esta, que esta es nueva, la empezaron a hacer ahora, y posiblemente algo de la confusión tenga algún sentido, al menos para la UCA y para Todesca, que está enfrente del INDEC, y tiene gran relación Qué raro con que inventen, Agustín Salvia. qué notable que inventen justo ahora una nueva manera, o con multidimensional, decir. ¿Por qué no van a los números de toda la vida para que uno pueda seguir claramente la secuencia? ¿Esto cómo le explicás a la gente? Vos sos doctora en economía y yo soy un aprendiz tuyo, tratando de entender lo que sucede cada día. Pero a la gente esto no le llega. Anda a decirle, mire, este es un cálculo multidimensional de la economía. ¿Cómo le llega al ciudadano común y corriente? Es muy difícil. ¿Cómo le entra definitivamente, por más que en primera instancia lo pueda atrapar? Esta es una maniobra para hablar menos de la pobreza por parte de la UCA, para no jugar tan fuerte con datos que después, si no, ni Clarín ni Nación terminan publicándole que fueron sus grandes clientes en todo lo que Salvia y compañía le entregaron desde la UCA. Así es, Víctor Hugo. Por último, porque vamos a estar desarrollando pobreza desde ya en la columna más tarde, la serie de la UCA, la de ingresos, la que al comienzo empezaron a publicar en 2016, sube la pobreza tanto en momentos durante el gobierno anterior de aumento del empleo y de suba del salario real, como en momentos ahora con cambiemos de caída del empleo y caída del salario real, sube al mismo nivel. Entonces, en algún punto no pareciera ser muy coherente esa serie. Quiero agregar un dato más que acaba de salir y no hemos llegado a ponerlo aquí entre datos del día. 10,5%, lo han dicho ustedes hace un rato, es la caída de las ventas de los supermercados, casi 15% es la caída en autoservicios. Y agrego un dato más, 47% cayó la venta de inmuebles en Ciudad de Buenos Aires en el mes de febrero. Recuerden que una cifra similar había ocurrido en enero y estamos hablando de un mercado inmobiliario que viene mostrando una parálisis muy fuerte tratándose de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y sabes por qué, Julia, se me ocurre, corregime? Porque estamos como cuando el dólar estaba a 9. La gente no tiene el verdadero precio del dólar, el que está en la cabeza de la gente. En este momento 43. Tampoco le sirve porque la gente intuye que en determinado momento va a estar a 48.50 y eso frena las ventas como las frenaba cuando el dólar estaba a 9. Es decir, antes por lo bajo y ahora por lo alto del dólar, pero con la pretensión de subirlo todavía más. ¿Puede ser eso? Sí, la inestabilidad cambiaria frena todo. El mercado inmobiliario dolarizado también se frena y sé por gente que trabaja en este sector que no se logran hacer transacciones a ese tipo de cambio, a 43, que los que venden terminan haciendo una cotización quizás a 38, quizás a 40, porque saben que el valor en definitiva del tipo de cambio no se puede respetar porque tampoco hay plata en el mercado.